encontramos frente a la querida iglesia del Corral de Francisco Javier de Callajabo. Los inicios de esta iglesia podemos hablar de que se remontan para el año 1573, que es el origen de Callajabo, es decir, cuando se mercedaron estas tierras al señor Francisco Núñez. Una de las encomiendas de Francisco Núñez era, primero que todo, crear un lugar donde se pudiera evangelizar a la población que se reuniera en este sitio. Ha de haber comenzado con su familia, con varios amigos, pero en primer lugar era clavar la cruz y hacer un recinto donde ofrecerle respeto y socializar a la población. Quiere decir que en este mismo lugar no existía esta iglesia. Esta iglesia fue terminada de construir en 1800, pero la iglesia antigua, la iglesia primogénita, fue en este mismo sitio. Este fue el lugar que se escogió para marcar el centro del corral de Francisco Javier de Callajabo. A partir de aquí tenía un radio de 4.240 metros, pero esto era el centro del círculo. El radio, decíamos que era una legua de distancia. Nuestra iglesia marca ese punto, pero aquella iglesia puede haber sido una choza donde se reunían primero 2, 3, 4 familias, 4 o 5 personas. A medida que este corral se fue desarrollando, fue creciendo, fueron mejorando los materiales de la construcción, la propia iglesia va cambiando su fisonomía. Después pasó a ser de madera, puede haber pasado el techo de guano, de teja cuando subieron las tejas, las paredes de piedra, como en muchos lugares hoy se nota. Aquí mismo se nota parte de ladrillo, parte del embarrado con la piedra. Piedras que son las mismas rocas que existen en nuestro pueblo, es decir, no fue traído, ninguna de estos materiales fue traído de lejos de acá. El cocó es la roca que yace aquí debajo de nosotros, que es la materia prima, junto con la arena sílice. Son las materias primas para hacer este tipo de construcción. Los ladrillos, sabemos que casi todos los cafetales tenían su tejar, su fábrica de ladrillos. Muy famoso era el tejar de Angerona, donde se hicieron grandes donaciones también en la reparación de la iglesia, de ladrillo, de madera. Es decir, que esta iglesia, a través del tiempo, de 1573 para acá, sufrió grandes cambios en su construcción, según los materiales que iban apareciendo por el desarrollo de la cultura. Callajabo, como decíamos, comenzó siendo un pequeño caserío, pero ya con la guerra de independencia de Haití, muchos cafetaleros franceses que estaban en Haití huyeron. Unos se fueron a la Luisiana, otros vinieron a Oriente, a Santiago de Cuba, y otro grupo vino ya a principios de 1800 hacia Callajabo y la Sierra de Rosario, lo que anteriormente se conocía como la región de Vuelta Abajo. De un día para otro Callajabo se llenó de este tipo de extranjeros que venían buscando nuevas tierras, buscando la similitud de los cafetales con los cafetales de Santo Domingo. Y no solo iban hacia los cafetales, es decir, muchos de ellos se ubicaron aquí en Callajabo para poner la fábrica de todo lo que le hacía falta a aquellos terratenientes, es decir, fábricas de jabón, fábricas de soga, de cuero, la industria de galletas, de pan, de comestibles, pero además era el pueblo que absorbía todas las producciones de las montañas, frutas, mieles, madera, café, cacao, todo Callajabo lo absorbía y de aquí salía hacia el puerto de Mariel y hacia La Habana. Fue tanto ese auge que ya en 1800 esta iglesia queda construida tal y como la vemos hoy. Su construcción comenzó a mediados de la década de 1790 y en 1800 ya terminó la iglesia, su construcción. Aquí a la derecha, donde está la posta médica y la casa de Omar, era el cementerio que estaba al costado de esta iglesia, como era costumbre en aquella época. Hay que recordar que fue el padre Espada de la capital de La Habana quien mandó a sacar los cementerios de las iglesias, de la feligresía. Y a partir de ahí, hasta ahí, el cementerio de Callajabo estuvo ubicado aquí. De eso hay muchos testimonios, porque durante la construcción de la zona médica se encontraron muchos restos de cadáveres, es decir, toda la zapata de la posta médica dio lugar a que se trajeran muchos restos de cuerpos. Eso nos contactó de que sí, que era realmente que el cementerio estuvo ahí, como a nuestra izquierda, hacia la parte este, estaba ubicado la parte de la dirección militar de la iglesia. Eso antiguamente era así. Junto con la iglesia estaban las dos instituciones más importantes, el cementerio y la jefatura militar.
y estaba ubicada, como lo podemos ver, estaba ubicada en el extremo superior y norte de la plaza, es decir, se seleccionó esta área como plaza y qué mejor lugar que la parte más alta, más sobresaliente, estuviera ubicado el templo religioso. Entonces, como lo decía, este fue el punto central. Ya en 1800, cuando fue necesario dividir el corral de Callejabo en 5 partes iguales para aumentar el número de familias y así aumentar las producciones, la población, los 5 puntos partieron de este punto. Es decir, el radio salió, el primer punto hacia el norte, dirección a Cabañas, San Juan. Y desde ahí, con un mismo ángulo, 5 partes iguales, para 5 familias. Pero era tanto el auge que ya aquello no daba, esos espacios no daban, y fue necesario demoler el corral. Y en vez de 5 familias, dividirlo en haciendas. Unas haciendas que por lo general pudieran tener 10 caballerías de tierra. Y así comienzan a dividirse el resto de los corrales que habían surgido aquí, como el Cusco, la Catalina, el Jobo, San Juan de Contreras. Todos estos corrales también fueron demolidos y entregados a diferentes familias. Es muy importante destacar aquí la presencia de los párrocos, del cura, que desde muy temprano eran gente muy ligada a la población. Hay que recordar que en la década en el siglo XVIII, en el siglo XIX, Callejabo era el centro cultural más grande que tenía la región de Guanajay. La Iglesia Católica ya era el segundo partido de Guanajay, una iglesia auxiliar a la iglesia de Guanajay, y aquí tenía juez pedáneo, tenía un cura perpetuo, y ellos influían mucho. En 1828, a Callejabo, a Gerona, que era el cafetal más importante, lo visita un reverendo norteamericano, y en una de sus cartas él explica cómo este señor, este padre, era tan venerado por el pueblo de Callejabo que estando enfermo, todo el mundo venía aquí a entregarle comida, a entregarle vianda, dinero, mieles, todo lo que necesitara él para curar su enfermedad. Esto llamó mucho la atención de aquel pastor, el reverendo Javier Abbott, norteamericano, que estuvo en ese año, 1828, aquí en la Sierra de Rosario, en el cafetal Gerona estuvo 2 veces, y es una de las personalidades que más ha contribuido al conocimiento de la historia de los cafetales de esta región y de aquella época. También aquí permaneció mucho y visitó nuestra iglesia uno de los botánicos más grandes que tuvo Alemania, Otto de apellido, Eduardo Otto, quien llevó para su país infinidad de plantas tomadas aquí de Callejabo, de la Sierra de Rosario, de los ríos cercanos aquí, y aparecen hoy en los herbarios más importantes de Europa, plantas tomadas aquí en lo que se conocía como el Corral de Callejabo. Así estuvieron otras personalidades muy famosas del mundo entero y siempre hablaban de nuestra iglesia. Aquí se efectuaron muchos bautizos, casamientos de personalidades muy importantes de esa familia. Estamos hablando de familias muy cultas, francesas, inglesas, italianas, que venían hasta ese... Pero hay que recordar también que junto con la llegada de los inmigrantes venían músicos, ingenieros, arquitectos, talabarteros, de todo tipo, y por eso el desarrollo tan grande. Los cafetales de la Sierra Rosario no eran puros cafetales, eran joyas arquitectónicas, construidos en la cima de las montañas, en las laderas, al río, casi a la orilla del río, hechos con la misma piedra, con los mismos recursos que le daba la naturaleza. Pero vinieron personas tan inteligentes que construían puentes, ríos, calzadas, con una calidad que asombraba a todos los visitantes aquellos europeos que conocían el desarrollo cultural y arquitectónico de Europa, y cuando llegaban a estas montañas se sorprendía de ver tanto desarrollo dentro de esta sierra y dentro de esos parajes. Fue un hecho muy histórico también, que ellos venían atraídos también por el cafetal Gerona, que en la década de 1830 llegó a ser el cafetal más importante de Cuba. Cuando Abbott visitó aquí, Gerona era el segundo, pero ya en la década de 1830 ya producía casi el 3% de la producción de café del país. Y esto le daba mucho bajo a la iglesia porque Callejabo llegó a tener más de 8.000 pobladores. Y la mayoría de esos pobladores venían aquí a la iglesia, los bautizos, los casamientos. Esto en resumen una parte general sobre nuestra iglesia de San Francisco Javier de la Navarra.